Hola, hola, bienvenidos. Bueno, este hombre, se los voy a resumir. En pocas palabras, creó su central eléctrica doméstica solamente con la observación de la naturaleza. Víctor Schauberger, que es ese hombre de la imagen. De hecho, la imagen es una central eléctrica doméstica, tal como lo dice la descripción ahí mismo. Víctor Schauberger con una maqueta de su central eléctrica en 1955. ¿Se imaginan con una de esas en cada hogar? Víctor Schauberger, hombre leído pero sin educación formal, pasa la mayor parte de su vida observando y aprendiendo de la naturaleza. Sus puntos de vista son la bella simplicidad y la armoniosa naturaleza. Grandes invenciones basadas en la biotecnología como lo que ideó Schauberger, algo que sería bueno que se convirtiera en una norma en nuestra economía industrial. Nacido en 1885 en Austria, en una familia de guardas forestales, se venía dedicando a esta profesión toda su familia desde hace 400 años, descendiente de familia de aristócratas y terratenientes alemanes, remontados a 1230. Cuando pierden sus posesiones en Alemania en ese mismo año, desde niño muestra gran interés por todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Pasaba todo el día alrededor del lago Blockenstein, donde apenas se dejaba sentir la presencia humana. A partir de sus experiencias infantiles, Víctor aprendió a confiar en sus observaciones y en su intuición, que heredó de su abuelo y de su padre. Hay una experiencia por ahí en 1918. Tormentas habían derribado muchos árboles en las laderas de las montañas, mientras que más abajo estaban sufriendo de una enorme falta de combustible, es decir, la madera. Pero todos los hombres y animales se habían ido a la guerra. No había manera de transportar la madera hasta el pueblo. Víctor fue capaz de traer los troncos de los árboles caídos, utilizando para ello una pequeña corriente de agua que discurría por un estrecho cañón, ya que en sus observaciones él se había percatado de que el barro de las orillas que se acumulaba tras un aumento en el flujo del agua como consecuencia del deshielo se disolvía durante las noches claras y frías cuando la temperatura del agua alcanzaba sus mínimos. Este tipo de observaciones en sus ratos libres que luego aplicaba. Incluso después de la Primera Guerra Mundial, Víctor entró a trabajar para el príncipe Adolf Schauberg, al cuidado de 21.000 hectáreas del bosque casi virgen de Wernau, Steyerland. Así que utilizó este nuevo puesto para investigar con tranquilidad del funcionamiento del bosque y de sus cursos de agua. Vio aquí muchas cosas interesantes, cosas que tienen que ver con la deforestación. De las anomalías que observaba la extraña desaparición de corrientes de agua abundante. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecía? Se secaban inesperadamente después de que una vieja cabaña de piedra que se erguía en su fuente se hubiera desmantelado, exponiendo así la fuente a la luz y al sol. La extraña desaparición de una corriente de abundante agua que se secó inesperadamente después de que una vieja cabaña de piedra que se erguía en su fuente se hubiera desmantelado, exponiendo así la fuente a la luz y al sol. Se consideraron varias explicaciones posibles hasta que finalmente se decidió construir la cabaña. Poco después el agua volvía a brotar de nuevo. Víctor dedujo que el agua respondía de alguna manera a la sombra del bosque donde emanaba. Comenzó entonces a percibir que el agua funciona como la sangre vital de la tierra y conjeturó que debemos permitir que el agua siga su curso natural si no queremos destruirla. Concluyó que los recursos de agua tienen una forma sinuosa y unas orillas sombreadas para protegerse a sí mismos de la luz directa del sol, y que una temperatura baja y un fluir natural son las condiciones necesarias para que el agua pueda mantener su fuerza de arrastre y vitalidad. Otro fenómeno que captó su imaginación fue observar la habilidad que tiene una trucha para saltar bien alto en el agua. Es aquí donde aparece el remolino, que luego sirve para la idea de esta central eléctrica. ¿Cómo esta trucha lograba saltar tan alto? Un fenómeno que ocurría durante la noche con la luna presente. Una vez en la que él esperaba sentado para atrapar infragranti a un pescador furtivo, se puso a observar cómo un gran pez
Se servía de la corriente de agua para saltar por el aire desde el lugar más alto de la onda de agua. Mantuvo estas observaciones y otras similares durante décadas, hasta llegar a la conclusión que las corrientes naturales de agua permiten acumular una gran energía que fluye en la dirección opuesta al agua. Es la energía que utiliza la trucha para dar sus grandes saltos. Son esos remolinos, dice Víctor. Es una cascada adecuada. Este flujo de energía se puede observar como un canal de luz dentro de la corriente de agua. La trucha busca este flujo energético y es absorbida hacia arriba como un remolino. Ya no estaba seguro de si mis ojos de observador, cuando de repente una piedra del tamaño de una cabeza comenzó a moverse en círculos, de la misma manera que lo hacían las truchas, en una cascada. La piedra que tenía la forma de un huevo, un instante después la piedra estaba flotando en el agua, formándose rápidamente alrededor un círculo de hielo. Parecía estar flotando sobre el agua, iluminada por la luna. Después una segunda piedra, una tercera y otras más comenzaron a realizar los mismos movimientos. En un momento dado todas las piedras con la misma forma de huevo flotaban sobre el agua. Otras piedras con una forma irregular y angular no se movían, se quedaron en el fondo. En aquella época no tenía ni idea de lo que estaba presenciando. Era un caso de sincronicidad de eventos que conduce a este tipo de movimiento. Este movimiento supera la fuerza de gravedad y hace que las piedras de forma regular puedan alcanzar la superficie del agua. Todas estas observaciones e ideas le fueron más tarde muy útiles para diseñar artefactos con los que generar energía y movimiento en armonía con la naturaleza, sin producir emisiones tóxicas. Para Víctor, la naturaleza es nuestro mejor maestro, así que la tarea de la tecnología no es corregir lo que hace la naturaleza, sino imitarla, comprender y copiar. Fue el principio que lo guió durante toda su vida. Primero es necesario comprender la naturaleza, después imitarla. Los años que siguieron a la guerra trajeron cambios radicales en la forma de utilizar la tierra con el fin de conseguir ingresos económicos. La deforestación se extendió por todo el país. Los cambios ecológicos de esta deforestación no tardaron en hacerse notar. Los primeros en verse afectados fueron los cursos de agua, un grave error. La eliminación de la cubierta forestal y de la vegetación que crece debajo trajo consigo un calentamiento del suelo, haciéndolo más seco y dificultando la penetración del agua en la tierra. En condiciones naturales el agua se enfría rápidamente conforme profundiza en el suelo hasta que el peso de esta masa de agua que entra por arriba iguala la presión del agua existente en la profundidad. Esta última, al recibir el calor de la tierra, pierde peso específico y empuja por subir. Al calentarse el agua es capaz de atraer y disolver metales y sales, siendo el carbón uno de los elementos más importantes. Las moléculas de agua y vapor se convierten en CO más H2. Al separarse el oxígeno del hidrógeno se crea el gas necesario para empujar el agua hacia la superficie de la Tierra y formar fuentes o incluso grandes geysers. Durante este proceso las sales disueltas son transportadas junto con el gas y depositadas en capas en la superficie, que se mantiene fresca por el efecto de refrigeración producido por la vegetación. A su vez, las raíces de las plantas cuentan con un suministro constante de sales y alimento. Este proceso de maduración del agua y enriquecimiento del suelo se rompe cuando se cortan las plantas y los árboles, produciendo importantes desequilibrios. El suelo sin cubierta requiere una fertilización artificial continua, en su mayor parte arrastrada por el agua, con consecuencias muy negativas. El nivel freático no aumenta, pues no se dan las dos condiciones que se necesitan para ello: un agua fresca cerca de la superficie y un agua caliente o en vapor en los extractos más bajos. Si se seca una fuente, el agua se extrae bombeada desde el subsuelo. Pero de acuerdo con las investigaciones llevadas por Víctor, esta agua sería inmadura por no haber cumplido su ciclo y no es adecuada para ser bebida por humanos, animales o plantas. Un agua inmadura no produce los efectos vitalizantes del agua que es empujada a la superficie por el proceso de calentamiento de la tierra y por lo tanto no arrastra consigo las sales y minerales que dan fuerza y vitalidad. Un agua inmadura, según las observaciones de Víctor, tiene un efecto de filtrado que deja sin minerales a los organismos cercanos. El aprovechamiento del agua subterránea supone el riesgo de agotar las reservas de agua inmadura de la tierra.
Víctor se propuso después a estudiar el fenómeno de degradación del río Rin cada vez más visible, llegando a la conclusión de que se trataba de un claro ejemplo del trágicos efectos de la deforestación y de la manera convencional de regular el agua. El maltrato y degradado del río actual fue en el pasado un poderoso río con un agua cristalina que se podía ver el fondo a varios metros de profundidad. Dice, de hecho, en la noche, cuando la capacidad de arrastre del agua era mayor, las piedras arrastradas por la corriente chocaban y rozaban unas con otras, produciendo así desde el fondo del río una luz amarilla brillante, como los cuentos populares interpretaron como el trabajo de enanos que fabricaban hermosas joyas en las fraguas del fondo del Rin. La degradación del río comenzó con las talas de los Alpes suizos en la misma región donde mana el Rin. Este hecho provocó un desequilibrio de partida que ocasionó un aumento de cieno en el río. Para aumentar la velocidad del agua y permitir al río que limpiara su curso, se eliminaron meandros, curvas, lo que a su vez produjo más desechos que fueron arrastrados por la corriente, repitiendo el proceso de nuevo, hasta que finalmente el río fue completamente enderezado y entonces todo el río se llenó de cieno, por lo que al talar el bosque se perdió su capacidad de almacenar agua y refrescar, de manera que toda la lluvia caída en sucesivas precipitaciones se iba torrencialmente hacia abajo, dañando la vegetación de las orillas del río y arrastrando las rocas y suelo de los alrededores. Para resolver este problema se procedió a una reparación constante de las orillas que se fueron cubriendo de hormigón y a un continuo dragado de curso. Cada lluvia torrencial en las montañas provocaba un aumento del nivel del agua que se encaminaba veloz hacia el mar, arrastrando enormes depósitos de grava y tierra. Alarmado de las consecuencias, Víctor se dirigió a las autoridades alemanas con cartas y artículos en las que criticaba sus métodos a la vez que proponía alternativas. Bajar el nivel del Rin de 4 a 6 metros es simplemente una cuestión de aumentar su capacidad de arrastre. Esto se consigue regulando la temperatura del agua, lo que costaría solo una pequeña fracción de dinero requerido con los métodos usuales de prevención de inundaciones. No tiene ningún sentido continuar dragando. Una sola lluvia torrencial es suficiente para llenar de nuevo las zonas dragadas. Basta pensar que cada año el Rin arrastra cerca de 100.000 metros cúbicos de barro y grava. Igualmente, cada elevación de las orillas del río aumenta el peligro de rotura, lo que resulta de hecho inevitable si se produce una fuerte lluvia y el agua está demasiado caliente. En lugar de esto, deberían invitarme a discutir estos temas con ustedes por un pequeño costo. El peligro de inundación se podría evitar para siempre. No querría que se me pagara nada hasta que el nivel del río Rin no haya bajado al menos unos 2 metros. Así que mediante ese remolino se puede generar energía. De hecho, es muy similar a cómo funcionan las presas hoy en día. Es lo que estaba checando. De hecho, ya hay algunas mini presas. Ahorita lo checamos eso. Quería volver a repetir esta imagen. Chequen los remolinos. El Caracol Torre como posible modelo para la hélice de succión, que es un componente importante utilizado por Victor Schauberger en sus biomáquinas. La proporción áurea constituye la base exacta para la geometría de la hélice de succión o caracol de torre de varias maneras. La estructura geométrica del caracol torre. Ejemplos en los que Victor Schauberger utilizó una bobina de succión del libro La esencia del agua. Victor Schauberger dijo en Estados Unidos: los detalles constructivos de la forma extrema de huevo y de la forma logarítmica del tornillo están presentes, pero por accidente no los llevamos con nosotros y se los enviamos inmediatamente a su regreso. Proyección de la... Ya no me dejaron hablar. Proyección de la geometría logarítmica de la hélice. Los detalles constructivos de la forma extrema de huevo y de la forma logarítmica de tornillo están presentes, pero por accidente no los llevamos con nosotros y se los enviaremos inmediatamente a su regreso, dijo Victor Schauberger en Estados Unidos. Proyección de la geometría logarítmica de la hélice de succión basada en la proporción áurea. La hélice de succión original comparada con una virtual hélice de succión creada mediante 3D CAD y construida según los principios geométricos enumerados.
Entonces, ¿qué opinan? Se genera energía a través de estos remolinos. Funciona muy similar a las presas eléctricas, ¿no? De hecho, hay unas mini presas con las que dicen están generando electricidad. A ver, por ahí voy a colocar unas imágenes. Casi con el mismo principio de este remolino. No sé si este aparato va integrado. No recuerdo si venía junto con este tema de esta mini presa. Pero ahorita lo checo en el artículo donde vi esta idea. Hagan de cuenta que es como un río y van aprovechando algunas intersecciones. A ver, creo que esto queda mejor aquí. Inventan una mini central hidroeléctrica para dar luz a pequeños pueblos. Entre 50 y 500 viviendas pueden tener luz con una pequeña central hidroeléctrica autónoma. Una sencilla instalación inventada por una empresa belga y permite con poco esfuerzo y presupuesto abastecer de luz a poblaciones de entre 50 y 500 familias en lugares remotos y apartados de las concentraciones urbanas. Solo requiere la presencia de un río en el que haya un desnivel de al menos 1,5 metros de altura. Esa pendiente es la que impulsa el agua hacia la turbina, la cual genera la electricidad. Según la página, la idea surgió de los jóvenes belgas emprendedores y al mismo tiempo preocupados por el medio ambiente. Estos remolinos con su velocidad generan energía, la cual puede ser transformada en electricidad. Tras reunir a un equipo de profesionales, lograron diseñar una turbina de pequeño hidroeléctrica de pequeño tamaño de 15 a 70 gigawatts, algo así, o kilowatts, que puede instalarse en cualquier río, canal o vía fluvial que tenga un desnivel de entre 1,5 y 5 metros. Es capaz de generar electricidad ya sea con una sola turbina o mediante una red de varias de ellas ubicadas en varios puntos del río. En este último caso se pueden atender a un mayor número de viviendas. Dependiendo del sistema empleado se pueden generar entre 120.000 a 560.000 gigawatts o gigahertz por cada turbina al año, añade esta empresa. El símbolo KW, gigavatio por hora. Ok, entonces son kilovatios por hora. Estas máquinas generan entonces 120.000 kilovatios por hora a 560.000 kilovatios por hora. Y de hecho, pues es lo mismo que una presa eléctrica. Aquí tengo el mapa de funcionamiento de una. Pueden ver cómo llega el agua desde una pendiente, cae hacia esta turbina que posiblemente está girando como un remolino. Y arriba está el generador eléctrico, donde ya se produce esta energía eléctrica y se pasa a esta red eléctrica. La misma función. Alejandro Barrales, muchas gracias por el donativo. Compra el lote. Pues sí se antojó remolinos o generando esta energía mediante caídas a algún tipo de torbellino. Porque de hecho di con este artículo de Víctor y de su trabajo gracias a un artículo de una persona que publicó sobre la ciudad de Ámsterdam y su forma como tipo de remolino. Él le llamaba la atención de si tendría algo que ver tipo la tecnología de Víctor, como aprovechando esa forma. Él lo plasmó de esta manera. A ver, energía inalámbrica en Ámsterdam, capital de los Países Bajos, conocida también como la Venecia del Norte por sus más de 100 kilómetros de canales y unos 1500 puentes que lo cruzan. Según la versión oficial, Ámsterdam nació como un asentamiento pesquero sobre terrenos pantanosos en la desembocadura del río Amstel. Las aguas que la rodean se controlan mediante diques y polders, que es una técnica de secado y cultivado que consisten en aislar por medio de diques un espacio cubierto por el mar permanentemente o durante la marea alta. Me llama poderosamente la atención cómo fue creada esta ciudad en medio de este entramado de canales formando círculos concéntricos. Supuestamente fue diseñado para el transporte a través de ellos y también asimismo proteger la ciudad de los invasores extranjeros, pero esto va más allá de ser solo eso. El entramado de esos canales forman parte de una antigua central de poder etérica aplicando tecnología incomprensible para nuestro tiempo.
ya que está presente el agua como un potente conductor de energía a través del flujo por medio de este sistema de canales. Ya Victor Schauberger nos daría una pista en este momento con su conocimiento de las propiedades del agua. Él llegó a la conclusión, después de tantos años de trabajo de estudio, que las corrientes naturales de agua permiten acumular una gran cantidad de energía que fluye en la dirección opuesta al agua. Presentó también algunas fotografías sobre Ámsterdam y dice: nota por favor esas antenas cañón en la parte superior en algunos de estos edificios, cómo funcionaban, quizás como antenas receptoras de la energía del éter, energía que hacía fluir entre medio de estas edificaciones, de ahí la simetría de la construcción. Bueno, por ahí déjenme sus comentarios. Bueno, me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.